Cada vez son más las voces de expertos que defienden acortar las vacaciones estivales de los escolares españoles y hacer un reparto más equilibrado de los periodos de descanso a lo largo del curso. Daniel Gabaldón es profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia y ha estudiado esta posibilidad y hoy nos acompaña en Buenos Días Canarias. Señor Gabaldón, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días desde Tallinn. Buenos días. Usted en base a sus estudios pues apuesta por esa racionalización del calendario escolar y que se asemeje a la tendencia europea. ¿Cuál sería la ventaja? Bien, la ventaja es que si somos capaces de administrar, digamos, las horas lectivas de una manera más espaciada, más pausada, ¿no? Con más espacios entre medias, ayudamos a la capacidad, ¿no? Ayudamos al aprendizaje de los alumnos, ¿no? En el modelo español se caracteriza porque tenemos muchas horas, ¿no? Muchas horas lectivas con pocos días lectivos, ¿no? Tenemos una tendencia a ser de los países de Europa que más horas lectivas tienen, pero también de los países de Europa que menos días lectivos tienen. Esto hace que las jornadas lectivas sean muy intensivas, ¿no? Y más aún en España, en el que predomina en muchos sitios lo que llamamos la jornada continua, ¿no? El hacer todas las clases por la mañana seguidas, ¿no? Esto hace que el alumnado esté, digamos, con muchas horas continuas de información de supuesto aprendizaje, ¿no? Que es menos rentable para el alumno que modelos en los que, ¿no? Por ejemplo, como el finlandés o como el estonio, en los que las horas lectivas se van adaptando mejor en diferentes dimensiones, ¿no? Tenemos la dimensión de la edad, por ejemplo, los niños aquí en Estonia, donde estoy ahora, o en Finlandia, que está aquí al lado, los niños en primero de primaria tienen muchas menos horas que en cuarto, en quinto, en sexto de primaria, ¿no? Conforme tienen más edad, tienen más capacidad y por lo tanto la escuela se va adaptando a esa capacidad del alumno. En cuanto al calendario, pues encontramos que en estos países del norte de Europa lo que suele haber es pues unas 7 o 8 semanas de clase y luego 1 o 2 de descanso, ¿no? ¿Esto en qué facilita? Pues facilita mucho lo que la OCDE habla como flexibilidad, ¿no? Vertical y horizontal, ¿no? Esto ayuda, por un lado, a que el alumnado tenga momentos de descanso, el profesorado tiene momentos también de coordinación en el que los alumnos no están en el aula y, por lo tanto, tiene más tiempo para poder reorganizar cómo va yendo el curso y actividades, pero también permite flexibilidad, por ejemplo, de materias, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, tengo un proyecto, ¿no? Yo soy profesor de ciencias y tengo un proyecto sobre no lo sé, sistema solar, por ejemplo, y necesito más horas porque vamos a hacer observación, vamos a ir a ver el planetario, ¿no? Por ejemplo, vosotros ahí en Canarias que tenéis observatorios muy relevantes, pues quizá una actividad puede ser irse por la tarde-noche a ver ciertos fenómenos, ¿no? Que ocurren en el espacio. Bien, para eso yo cojo horas de otras asignaturas, los alumnos están digamos eximidos de ver durante esas 2 semanas que yo me llevo a los alumnos a ver ciertos fenómenos, no dan otras asignaturas, pero luego en el siguiente grupo, ¿no? De 7 semanas de clase y yo no doy mi clase y mis horas las recuperan los otros docentes, ¿no? Eso es lo que ya hablaríamos de flexibilidad horizontal, ¿no? Y también flexibilidad vertical, en el sentido de que, pues eso, un modelo en el que yo tengo un proyecto muy interesante este año porque pasa alguna cuestión y podemos utilizar algún recurso exterior y este año, por ejemplo, damos más clases de lengua y de literatura que el año que viene, ¿no? Y el año que viene pues será más clases de historia y geografía, ¿no? Este tipo de digamos, de planteamientos pivotan mucho mejor cuando la estructura, ¿no? Del calendario escolar es así como os digo, ¿no? Más flexible. ¿No? Permite tener grupos de clases más homogéneos, pero digamos, con rupturas entre ellas, ¿no? Y señor Gabaldón, ¿esta flexibilidad es factible en España? ¿Choca quizás con el sistema de conciliación que tenemos en nuestro país? No lo creo. Vamos a ver, el sistema de conciliación que tenemos en nuestro país es bastante mejorable, ¿no? Pero lo que está claro es que los padres, las madres, generalmente lo que tienen es un mes de vacaciones al año, ¿no? No tienen las vacaciones que tienen los niños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Pues que existe una serie de actividades, ¿no? De recursos, de empresas, de opciones, ¿no? Incluso también municipales a nivel local, ¿no? Que ofrecen actividades para que los niños puedan estar haciendo otras cosas cuando no pueden estar en el colegio porque el colegio cierra y porque las familias todavía no tienen vacaciones, ¿no? Entonces, toda esa cuestión y toda esa batería de actividades perfectamente se puede hacer concentrada toda, por ejemplo, en un mes de julio o se puede hacer, digamos, fragmentada a lo largo del curso, ¿no? Yo creo que la fragmentación a lo largo del curso escolar lo que permitiría es que muchas de estas actividades se originaran y se gestionaran desde los centros, ¿no? Desde las AMPAs, incluso desde las administraciones educativas, ¿no? Por ejemplo, está muy instaurado, por ejemplo, en Francia el tema de la Semana Blanca, ¿no? La semana de irse a esquiar, o está otro tipo de opciones, ¿no? Entonces, digamos que facilitaríamos si la organización de estas semanas, digamos, sin clase,
se hiciera desde los centros, pues seguramente teníamos un modelo mucho más universal, ¿no?, de actividades. Las actividades, cuando las organizan las AMPAs de los centros, generalmente están abiertas a todo el alumnado, ¿no? Cuando ya el centro se cierra y las AMPAs ya no tienen, digamos, esa capacidad de movilizar a las familias, pues las familias buscan, digamos, salidas más individualizadas, ¿no?, en función de la capacidad de cada uno, ¿no? Y esto luego es lo que los estudios de la OCDE también van marcando, que está muy relacionado también con el efecto olvido, ¿no? Las clases bajas, que tienen menos acceso a recursos, digamos, culturales o actividades interesantes durante el verano, pues padecen mucho más el efecto olvido durante un verano largo, ¿no? Mientras que las clases, los hijos de clases medias altas, pues siempre tienen ¿no?, recursos pues, a irse a hacer un curso de idiomas a Irlanda o a hacer otro tipo de actividades que son más interesantes, más formativas y que les permiten, digamos, mantener una continuidad durante el verano, ¿no? Entonces, vamos, desde mi punto de vista, yo no creo que suponga un problema de conciliación mayor del que hay ahora. Incluso si hablamos de que quizás habría que reducir los días de vacaciones, estamos hablando de que el rango en Europa es de entre 165 días de lectivos de Albania y Malta y 200 días que tienen Dinamarca e Italia. España está más cerca de los de abajo, ¿no? Estamos en 175 días lectivos aproximadamente. Quizás tendríamos que subir algo los días lectivos. Incrementar los días lectivos seguro que facilita la conciliación de la mayoría de las familias. Y a modo de curiosidad, ¿cuánto influye también nuestro clima? Porque leyendo un poco, señor Gabaldón, se da la circunstancia de que son los países del sur los que hacen coincidir este largo periodo de vacaciones con el verano. Sí, nosotros tenemos una disposición geográfica obviamente al sur de Europa, ¿vale? No está totalmente calzado, ¿vale? Sí que es cierto que los países del norte de Europa suelen tener menos vacaciones y están más al norte, que hace más una temperatura, digamos, más agradable en verano. Pero lo cierto, por ejemplo, es que en España tenemos mucha diversidad entre lo que pueda ser la cornisa cantábrica y lo que pueda ser Andalucía en cuanto a clima, y aún así tenemos prácticamente el mismo esquema, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también tenemos la cuestión de que los centros de enseñanza suelen ser los únicos edificios de la administración pública que no tienen una climatización, ¿no?, que sería algo también que nos tendríamos que plantear. Ahora, obviamente, estamos con todo el tema de la energía y con todo el tema del cambio climático. Yo no creo que la solución sea meter muchas máquinas refrigeradoras, ¿verdad?, en aire acondicionado de los centros, pero sí que el diseño, por un lado, el diseño de la arquitectura y de los usos que se hacen de los centros estuviera mucho mejor, digamos, coordinado con el clima, ¿no? También os digo una cuestión, ¿no? A veces hablamos, ¿no?, por ejemplo, del calor que hace en España. Bueno, el calor que hace en España, sobre todo en los meses de julio, ¿no?, de junio, julio, a veces incluso desde la segunda mitad de mayo, e incluso septiembre, ¿no? Y en junio y en septiembre, en la mayoría de España existe la jornada reducida de verano, que lo que hacemos es sacar a los niños de las aulas justamente al mediodía solar, ¿no? Los sacamos a la 1 del mediodía, cuando más sol pega, y es cuando los sacamos a la calle justamente cuando quizás deberíamos protegerlos justamente del calor, ¿no?, y de la mayor insolación que se produce a mediodía, ¿no? Entonces, yo creo que también tendríamos que pensar del curso escolar también como una posibilidad para hacer otro tipo de actividades que no sean siempre estar encerrados en un aula. Entonces tenemos por ejemplo, un montón de contenedores culturales, grandes museos, ¿no?, que siempre están climatizados y que permiten hacer actividades de una manera mucho más acondicionada. Tenemos también las cuestiones de las colonias o de las salidas de verano, que también podrían estar vinculadas, no necesariamente con el tu docente de clase, o sí, eso es una cuestión que podría estar abierta, pero desde luego hay muchas actividades que se podrían hacer en verano que no necesariamente sería estar cerrados en edificios a los que están, digamos, mal acondicionados, Claro. ¿no? Yo creo que tenemos que pensar un poquito más, ¿no?, como se dice ahora, fuera de la caja, y tratar de pensar un poco qué hacen los niños también cuando están en casa, ¿no? ¿Qué hacen en verano cuando están en casa? Pues muchos de ellos están encerrados en casa o están, digamos, bambando, ¿no?, por la calle, ¿no? Entonces, habría que ver también qué opciones de verano se pueden hacer, digamos, vinculadas, digamos, a un bienestar, ¿no?, que al final lo que nos importa, ¿no?, el bienestar de las niñas y niños, ¿no? Bueno. Nos quedamos sin tiempo. Daniel Gabaldón, profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia. Gracias por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.